Listo. Ok, bueno, comenzamos. Vamos a comenzar con nuestra oración. Decíamos, vamos a orar con Deuteronomio 6, del 4 al 9. ¿Se acuerdan? Es la oración que compartimos para estar en adoración al nombre de nuestro Señor. Dice la palabra de Dios: estas son las ordenanzas y los decretos que mandó Adonai a los hijos de Israel en el desierto después de salir de la tierra de Egipto. Oye, Israel, Yahvé nuestro Elohim, Yahvé uno es. Amarás a Yahvé tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que te ordeno hoy han de permanecer sobre tu corazón. Las inculcarás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en tu casa, andando por el camino, al acostarte, al levantarte. Las atarás como señal sobre tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas. Amén. Ok, bueno, pues vamos a retomar. Déjenme detener aquí la presentación y les voy a proyectar. ¿Se acuerdan que estábamos viendo este precioso atributo de nuestro Señor Jesús, que es Adonai Mekadishkem, es decir, el Señor quien nos santifica? Aparentemente podríamos pensar que ya nos hemos estancado ahí en este atributo, pero recordemos que el Señor nos está enseñando muchas cosas acerca de el propósito precisamente de que Él haya venido salvarnos, redimirnos, justificarnos, santificarnos. Entonces, todo gira precisamente alrededor de su propósito, alrededor de su voluntad. Y bueno, comentábamos hace 8 días que este precioso atributo de el Señor Adonai Mekadishkem nos santifica, y veíamos cómo Él quiere precisamente que nosotros tengamos conocimiento de su nombre. Lo que veíamos, por ejemplo, en esas citas de primera de Pedro, perdón, en el capítulo 2, los versículos 9 al 12, ¿se acuerdan? Y luego veíamos también en Isaías, en el capítulo 11 y en el capítulo 40, que fueron los últimos que vimos, las últimas citas. Veíamos cómo el Señor tiene ese propósito de manifestarnos precisamente su nombre, para que nosotros seamos constituidos como sus testigos, y entonces demos testimonio precisamente de quién es Él. Demos testimonio de su nombre. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a continuar en esa temática. Vamos a ver otras citas. En esta ocasión vamos a ubicarnos en el capítulo 17 de Juan. Estaríamos aquí en el capítulo 17 de Juan, y nos vamos a ir primero a los versículos 3 al 7, luego 25 al 26, pero luego nos vamos a regresar al 8 hasta el 10, y luego vamos a ver 11, 12, y vamos a ver también los versículos 14, 17, 19, y vamos a estar viendo, mis hermanos, cuál es el propósito que tiene nuestro Señor Jesucristo en ese sentido de manifestar su nombre, darnos a conocer su nombre. Recordemos que ya habíamos visto. Déjenme regresar aquí esta postal para que recordemos acá. Si nos ubicamos en Primera de Juan, en el capítulo 2, verso 25 y verso 26, ¿se acuerdan? Comentábamos precisamente cuál es la promesa. La promesa que Él nos da específicamente ahí en el versículo 25 es la vida eterna, la vida eterna. Y vamos a regresarnos acá a lo que vamos a estar viendo en Juan 17, y vemos precisamente cuál es el propósito de la vida eterna, y es conocerlo, es decir, conocer quién es nuestro Señor Jesús. ¿Sale? Sí, permítame tantito. Ok, gracias. Ay, perdón, pero es que andamos aquí con la tosecita un poquito todavía, y bueno. Ok, entonces, fíjense,
Esta promesa que el Señor nos hace, Él nos promete precisamente darnos la vida eterna. Pero acuérdense que el darnos la vida eterna no quiere decir que nosotros vamos a vivir eternamente ya en el paraíso con Él, gozando de todos de todas sus maravillas, de todas sus bendiciones, y entonces nosotros vamos a ser felices para siempre, como en los cuentos. Esa es, acuérdense, lo que viene añadido, mis hermanos. Pero el propósito específico no es que nosotros disfrutemos o gocemos. El propósito específico, recuerden, es que nosotros lo conozcamos. ¿Y lo conocemos para qué? Para honrarlo y para glorificarlo. Ese es el propósito, mis amados hermanos, que nosotros tengamos la vida eterna. No es para que nos vaya bien, para que estemos felices y contentos y para que disfrutemos del paraíso. Eso es lo que viene añadido. Busca primero, recuerden, las cosas del reino de Dios y su justicia. Todo lo demás vendrá añadido precisamente. Entonces, bueno, vamos a partir precisamente de esta situación de lo que es la vida eterna, de esta promesa, ¿sí? Déjenme cambiar nuestra herramienta y vamos a ubicarnos ahora en nuestra herramienta de Eastward. Se las voy a proyectar aquí. De todas maneras, ustedes váyanme siguiendo de favor en tu Biblia, acuérdense, vamos a estar trabajando en esta noche, orando, meditando en el capítulo 17 de Juan. ¿Sale, vale? Capítulo 17 de Juan. Déjenme tratar de hacerlo aquí un poquito más grande. Y decíamos, primero vamos a ver los versículos, ¿se acuerdan? Del 3 al 7. Vamos a ubicarnos primero en estos versículos 3 al 7. Dice la palabra de Dios. eh, Esta es la vida eterna. Observen cómo nuestro Señor Jesucristo nos hace una descripción detallada y específica de el significado perfecto, el significado verdadero, el significado exacto de lo que simboliza, representa, significa, manifiesta, enseña, etcétera, como quieran decirle. ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? Y nuestro Señor Jesucristo nos dice en términos llanos, en términos sencillos, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien envías. Esa es la vida eterna. Esa es la promesa que nos dio Dios, mis hermanos. Ahora, analicemos esto, detengámonos un poquito poniendo toda nuestra atención, como orábamos ahorita al principio, con esta, perdón, con esta oración de Deuteronomio, el Shema, escucha Israel, oye Israel. ¿Qué es lo que tenemos que oír? Que nuestro Dios es uno, que nuestro Dios es verdadero, que solamente Él es Dios. Y acuérdense que hay un mandato enfático ahí en la oración. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. O sea, con todo tu ser. Mis hermanos, entendamos qué significa la vida eterna con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. La vida eterna es conocerlo. Mis hermanos, ¿a qué vino Jesús? A darnos vida eterna. O sea, vino a que lo conozcamos, porque la vida eterna consiste en conocerlo. Entonces, no solamente vino a salvarnos, esa es parte de la obra, no solamente nos amó, eso es parte de la obra, no solamente se encarnó, eso es parte de la obra, mis hermanos. Estamos comprendiendo esto. El propósito, la promesa específica que vemos aquí en 1 de Juan 2:25 es que nos dio vida eterna. Nos dio vida eterna. Y queda recalcado, déjenme decirlo así nuevamente,
Me voy a permitir compartir con ustedes el versículo 2. Se los voy a sombrear aquí. Observen. Le diste potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le has dado. Mis hermanos, no estamos hablando solamente de la cita de Primera de Juan. Hay muchas citas en la palabra donde Jesús nos dice que Él vino a darnos vida. Él es la vida, perdón, y no solamente es la vida, vino a darnos vida, vida eterna, vida abundante, dice. Entonces entendamos, mis hermanos, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, ¿qué significa la vida eterna? La vida eterna es Él. La vida eterna es el conocimiento de quién es Él. La vida eterna consiste en conocerlo. La vida eterna no es un premio, no es un regalo de ir y vivir eternamente, vivir para siempre. Eso no es la vida eterna, mis hermanos. La vida eterna es Él. La vida eterna es conocerlo para adorarlo y glorificarlo. Esa es la vida eterna. ¿Me estoy explicando? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok, continuamos. Observemos entonces, por favor, como les decía, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, qué significa la vida eterna. Y entonces estamos entendiendo a la luz de la palabra que la vida eterna es conocerlo. Ese premio que nos pintan de que vamos a vivir eternamente, mis hermanos, ¿sí? Ese premio que nos pintan, que nos presentan, que nos dicen, no es que tú estés gozando de la presencia de Dios. Por supuesto que sí, pero no consiste en eso. Porque no se trata de nosotros, se trata de que vamos a estar en su presencia, conociéndolo plenamente, viéndolo plenamente, admirándolo plenamente, adorándolo y alabándolo con una adoración y una alabanza suprema, mis hermanos, porque vamos a estar delante de su trono para honrarlo y glorificarlo solamente como Él lo merece. Esa, esa, mis hermanos, es la vida eterna. No que nosotros dejemos de sufrir y estemos bien. No que nosotros nos veamos allá arriba y nos saludemos y compartamos con nuestros familiares que ya no están. Mis hermanos, créeme, cuando estés delante de la presencia del Señor, no te vas a dar cuenta quién está adelante, atrás, en medio, al lado derecho o al lado izquierdo. Vas a estar con tus ojos puestos en Cristo, adorándolo, glorificándolo, porque Él es la vida eterna. Vamos al versículo 4. Acuérdense que vamos a ver ahorita hasta el versículo 7. Vamos al versículo 4. Dice, yo te glorifiqué en la tierra acabando la obra que me encomendaste que hiciera. Vamos a ver cómo nuestro Señor Jesús nos va describiendo la vida eterna. ¿Cómo? Bien sencillo. Ya dijimos que la vida eterna es conocerlo. ¿Quién es Él? Vean el versículo 4. Dice, te he glorificado acabando la obra que tenía encomendada. Y entonces, recordemos, ya lo hemos visto esto, nos preguntamos, ¿cuál es esa obra? ¿En qué consiste esa obra? Que ya está terminada, dice nuestro Señor Jesús. Vean el versículo 5. Ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti mismo con la gloria que tenía contigo antes de existir el mundo. Y vamos a preguntarnos otra pregunta, mis hermanos. Vamos a formular otra pregunta. ¿Cuál era esa gloria que tenía Jesús con el Padre o junto a Él mismo o en Él mismo antes de existir el mundo? ¿Sale? Ya llevamos otra pregunta. ¿Cuál es la obra? Y ahora, ¿cuál es esa gloria que ya tenía Jesús desde antes de la fundación del mundo? Vamos a ver el versículo 6 y ahí está la contestación a la primera pregunta. ¿Cuál es la obra? Fíjense bien. Manifesté tu nombre a los hombres que del mundo me diste.
¿Cuál es la obra? ¿En qué consiste la obra de Jesús y que está terminada? Dice, manifesté tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Es decir, les di a conocer tu nombre. Les di a conocer tu nombre. Vamos a formular una tercera pregunta, mis hermanos. ¿Cuál nombre? ¿Sale? ¿Cuál nombre? Vamos a formularla. Ya llevamos tres preguntas. Ya llevamos ahorita una respuesta. Manifesté tu nombre. Acuérdense que la vida eterna consiste en conocerlo. ¿Cómo lo conocemos? Pues conociendo su nombre. Para eso vino nuestro Señor Jesús, para que conozcamos su nombre, porque esa es la promesa, la vida eterna, conocerlo a Él. Y esa obra, dice, fue terminada, fue concluida. ¿Sale? Ya lo vimos ahorita ahí en el versículo 4. Ya está. Te glorifiqué acabando, no dice comenzando, iniciando, dice acabando la obra. Está terminada. Nos dio a conocer el nombre. ¿Dónde dice eso? Versículo 6. Manifesté tu nombre. Y ahora vamos a tratar de contestar las otras preguntas, mis hermanos, bien sencillo con lo que nos dice la misma palabra. Vamos al versículo 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado vienen de ti. Observemos algo bien importante. Todas las cosas que me has dado. Acuérdense que estamos tratando de contestar ahorita la pregunta, ¿cuál era esa gloria que Jesús tenía al principio? ¿Y cuál es el nombre? Que es la tercera pregunta. Segunda y tercera. Vean el versículo 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado vienen de ti. ¿Cuáles son esas cosas? Cuarta pregunta. ¿Cuáles son esas cosas? Vamos a ver que esas cosas, mis hermanos, son los atributos de su nombre. Porque acuérdense que la vida eterna consiste en conocerlo a Él, conocer todo su nombre, todo su nombre. Y los atributos de su nombre nos expresan de maneras diferentes ciertas características específicas del nombre de Jesús. Nos presentan todo el nombre, cada atributo, pero cada uno de una manera diferente, desde un punto de vista diferente, desde un ángulo diferente. Pero siempre, mis hermanos, siempre el mismo nombre, no importa el atributo, siempre va a ser el mismo nombre, porque se trata de la misma persona, se trata del mismo Señor, se trata del mismo Dios. Siempre, siempre va a ser así, siempre va a ser así de esta manera. Es lo que nos muestra la preciosa palabra de Dios. Ya llegamos ahorita hasta el versículo 7. ¿Hay alguna pregunta o algún comentario para poder pasar a los versículos 25 y 26? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Ok. Si hay algo, por favor, me levantan su manita o en un momento dado me prenden su micrófono y preguntamos. Vamos a ubicarnos ahora en los versículos 25 y 26. ¿Sale? Para seguir el contexto de que estamos hablando de el propósito de la vida eterna, conocerlo. Y ya vimos que la obra consiste en manifestar el nombre y esa obra ya está acabada. Vean los versículos 25 y 26. Oh Padre justo, el mundo no te conoció. Acuérdense, no había vida eterna, no teníamos vida eterna. ¿Por qué? Pues estábamos muertos en nuestros pecados y por lo tanto no lo conocíamos. Por eso dice, el mundo no te conoció, pero observen lo que dice después, pero yo te conocí y estos conocieron que tú me enviaste. ¿Por qué sucede esto, mis hermanos? Porque Jesús terminó la obra, acuérdense, lo vimos en el versículo 4 y en el versículo 6. Entonces, el mundo no conocía, pero nosotros ya lo conocemos, conocemos su nombre. Ahorita respondemos lo del nombre, ¿sale?
Verso 26. Les di a conocer, tiempo pasado, y daré a conocer tu nombre, tiempo futuro. Quiere decir que esa obra, mis hermanos, no es porque no esté terminada, sino que es una terminación infinita progresiva. ¿Cómo que infinita progresiva? Sí, mis hermanos, porque vamos a estar en la eternidad conociendo más y más y más y más atributos de Él, para seguir conociendo más y más y más y más y más acerca de su nombre. Todas las cosas que me diste, ¿te acuerdas? Dijimos son los atributos. Todas las cosas que me diste proceden de ti, del nombre del Padre. ¿Quién es el Padre? ¿Sale? Ahorita vamos a empezar a contestar eso con la misma palabra. Les di a conocer y daré a conocer tu nombre. Hay un objetivo específico, que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. No solamente el amor, sino Jesús mismo está en nosotros. Y entonces recordamos aquí, por ejemplo, el atributo de Emanuel. ¿Se acuerdan? Ya pusimos por ahí algunos shorts, algunas cápsulas y también algunos videos ahí en YouTube y en TikTok. Pusimos lo que significa Emanuel, ¿se acuerdan? Ya tenemos también por ahí un video largo de Emanuel, Dios con nosotros, pero también Dios en nosotros, no solamente con, sino en, viviendo en nosotros. Una cita, Gálatas 2:20, ya no soy yo, es Cristo que vive en mí. Entonces, vemos a ese Emanuel, mis hermanos, viviendo en nosotros. No pierdan de vista cómo sucede esto. Verso 26. No perdamos de vista. Verso 26. Les di a conocer y daré a conocer tu nombre. ¿Cuál es el objetivo? Que el amor del Padre al amar al Hijo, ¿sí? Al amar a Jesús, ese amor esté en nosotros. Pero no solamente el amor, sino quien va a estar en nosotros, dentro de nosotros, dice, yo en ellos, no dice con ellos o junto a ellos, en ellos, dentro de nosotros. Emanuel, Dios en nosotros, viviendo en nosotros. Ese es el objetivo, mis hermanos, de que conozcamos el nombre, que nuestro Señor Jesús viva en nosotros para que tengamos esa vida eterna, el pleno conocimiento de su nombre, de quién es Él. Hasta aquí, mis hermanos, es la primera parte. Versos, acuérdense, 3 al 7 y 25 al 26. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Ok, continuamos. Ahora, vamos a recordar lo que estábamos diciendo. Ya vimos esta primera parte. El objetivo es tener vida eterna y la vida eterna consiste en conocerlo. Ahora vamos a ubicarnos en que nos da su palabra remá, para que nosotros creamos en Él y le glorifiquemos, porque nos dio su nombre. Acuérdense de esto, mis hermanos. Nos dio a conocer el nombre. Todas las cosas que me diste, yo se las he transmitido. Y todas esas cosas que he recibido de ti, vienen de ti, proceden de ti. Fíjense bien en eso, mis hermanos. Pero ahora vamos a ver los versículos 8 al 10 para que veamos cómo la palabra nos va a contestar todas las preguntas y muchas más que nos estábamos haciendo. Fíjense, vamos al versículo 8. Dice, porque les he dado las palabras. Voy a hacer una pausa. No pierdan de vista el versículo 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado vienen de ti. ¿Qué es lo que recibió Jesús? Pues el nombre para darlo a conocer, mis hermanos. Lo estamos viendo desde el versículo 3.
Eso es lo que recibió Jesús, esa gloria que tenía desde el principio. Ya estamos contestando esa otra pregunta. ¿Cuál es esa gloria? Pues el nombre. Ahorita lo vamos a ver más claramente en otros versículos. Esa gloria que tenía Jesús desde el principio es el nombre que ha tenido siempre. Y ese nombre es el que nos dio a conocer, mis hermanos. Y ese nombre es el que nos permite que su amor y Él viva en nosotros, dentro de nosotros. ¿Sale? Observemos el verso 8. Porque les he dado las palabras que me diste. Todas las cosas que recibió Jesús, nos las ha dado. O sea, esas cosas dijimos que son todos los atributos, todas las palabras. Aquí voy a hacer una pausa, mis hermanos, y vamos a cambiar de versión. Acuérdense que estamos, te lo señalo aquí, en la Biblia textual 4 o cuarta edición. ¿Sale? Vamos a pasar a la Reina Valera, como puedes observar aquí, con Strong y morfología. Y fíjense bien, dice, porque las palabras, y vean el griego que aparece aquí. Acuérdense de este número, ¿sí? 4487. No se lo aprendan, simplemente tómenlo en consideración. 4487. Le voy a dar un clic aquí, mis hermanos, ¿sí? Para que nos ubiquemos. Ahora vamos a los diccionarios. Ustedes me van siguiendo ahí en la pantalla. Fíjense, aquí está el griego 487. ¿Ya lo vieron? Bueno, pues aquí está en griego. Y en griego dice remá. Fíjense la transliteración, mis hermanos. Remá, remá. Acuérdense que cuando se habla de la palabra remá, no está hablando de logos. Nosotros pensamos en palabra y decimos, la palabra, o sea, el logos. No, aquí no está hablando del logos. Sí es la misma persona porque es Jesús. Es la palabra, pero remá. Y se acordarán que remá es una palabra específica o un atributo específico del nombre de Dios que nos revela una característica específica de quién es Dios. Una palabra remá es una palabra específica, un atributo específico acerca del nombre de Dios. Voy a regresar a la Biblia, ¿sale? Vamos a regresar a la Biblia. Estamos en el versículo 8 y voy a regresar a la versión que estábamos utilizando. Vamos ahora a ver, fíjense, las palabras que me diste. Nosotros, ¿qué hacemos? Fíjense, las recibimos, pero no solamente eso. Acuérdense que se trata de conocer y observen lo que sucede. Cuando las recibes, entiendes. ¿Se acuerdan, por ejemplo, del Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12, perdón? A los que creen en su nombre, a los que le recibieron, tienen o reciben o les fue dada la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Y entonces los hijos de Dios entienden, mis hermanos. ¿Qué es lo que entienden? Que verdaderamente Jesús salió del Padre y creyeron que el Padre lo envió. Vamos a ver ahora el versículo 8. Acuérdense que es del 8 al 10. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, pues son tuyos. Todo lo mío es tuyo, todo lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Observemos este juego de palabras, déjenme decirlo así con mucho respeto para nuestro Señor Jesús, este juego de palabras que utiliza. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, pues son tuyos. Pero ven el versículo 10. Todo lo mío es tuyo, todo lo tuyo es mío. Mis hermanos, verso 9. Son tuyos. Pero acá en el verso 10, esos que son tuyos son míos, porque todo lo tuyo es mío y todo lo mío es tuyo.
Entonces, le pertenecemos al Padre, mis hermanos. Versículo 9. Somos del Padre, nos adquirió el Padre, ¿sí? Dice, son tuyos. Pero ahora les pregunto, verso 10, ¿le pertenecemos a Jesús? ¿Somos de Jesús, mis hermanos? Sí, aquí dice, todo lo tuyo es mío y todo lo mío es tuyo. Entonces, ¿somos de dos personas? No, mis hermanos. ¿Somos de dos dioses diferentes? No, mis hermanos. Estamos comprendiendo. Somos del mismo nombre. He sido glorificado en ellos. He sido glorificado en ellos. Observemos entonces, mis hermanos, que el nombre de Jesús, acuérdense, nos hace uno en Él. Eso es lo que hace que seamos uno en Él. ¿Dónde dice eso? Bueno, vamos a ver ahora los versículos 11 y 12. Vamos a ubicarnos en el versículo 11. Dice la palabra, ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo. Observemos lo que dice inmediatamente después. Guárdalos en tu nombre. Quiero hacer una pausa. No pierdan de vista lo que dice el versículo 10. Todo lo tuyo es mío, todo lo mío es tuyo. No pierdan de vista eso. Ahora, vamos otra vez al versículo 11, donde dice, guárdalos en tu nombre. Mis hermanos, todo lo tuyo es mío, todo lo mío es tuyo. ¿El nombre del Padre es el nombre del Hijo? Claro, todo lo tuyo es mío, todo lo mío es tuyo. Y observen lo que dice la parte final del versículo 11. Guárdalos en tu nombre, acuérdate, y vean la parte final, el cual me has dado. Ese nombre me lo has dado. ¿Te acuerdas que preguntábamos cuál es esa gloria que tenía Jesús antes de la fundación del mundo? Pues el nombre, mis hermanos, el nombre que le había sido dado, el nombre que es el nombre del Padre, porque todo lo del Padre es del Hijo y todo lo del Hijo es del Padre, todo lo del Padre es de Jesús y todo lo de Jesús es del Padre, incluyendo el nombre. Mis hermanos, dice todo, no dice todas las cosas excepto tu nombre. No dice eso la palabra. Guárdalos en tu nombre, el cual me has dado. Propósito, fíjense, para que sean uno como nosotros. ¿Qué es lo que hace el nombre, mis hermanos? Nos hace ser uno en Él, con Él, para Él. Me estoy explicando. Es clara la palabra. Vamos al versículo 12. Cuando estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre. Acuérdense, lo tuyo es mío, lo mío es tuyo. Yo los guardaba en tu nombre, que es el mío, el cual me has dado. Otra vez, tu nombre, el cual me has dado. Los cuidé, ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliera la escritura. Y ahora vamos a poner atención en el verso 13. Pero ahora voy a ti y hablo estas cosas en el mundo. ¿Cuáles son las cosas, habíamos dicho? Los atributos de su nombre. Todas las cosas que recibió Jesús y que son del Padre. Todas las cosas del Padre son de Jesús. Todas las cosas de Jesús son del Padre. Todos los atributos de Jesús son del Padre. Todos los atributos del Padre son de Jesús. No pierdan de vista eso. El nombre, ¿cuál nombre? El nombre que me has dado. Esa gloria que tenía Jesús desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Estamos comprendiendo, mis hermanos. 13. Voy a ti y hablo estas cosas, estos atributos en el mundo. ¿Para qué? ¿Para qué Jesús nos enseña su nombre? ¿Para qué Jesús nos da a conocer los atributos de su nombre?
Vean la parte final del versículo 13. Qué hermoso, fíjense, para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Mis hermanos, ¿cuál es el gozo de Jesús? Por supuesto, me vas a decir, pues su nombre, ese gozo, esa gloria que él tenía desde antes de la fundación del mundo. Pero observa, para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Recuerdo que el versículo 4 dijo Jesús que estaba acabada la obra completita, y recuerdo que vimos en el versículo 6 que esa obra consiste en darnos a conocer su nombre. Y vemos en los versículos 25 y 26 que nos dio a conocer su nombre y seguirá dándonos a conocer su nombre, mis hermanos. ¿Estamos comprendiendo? ¿Estamos entendiendo este versículo 13? Que tengamos su gozo de Él, no el nuestro, su gozo de Él completo, completito en nosotros, viviendo en nosotros. Qué no es lo que decía arriba, por ejemplo, acá en el versículo 11, para que sean uno como nosotros? Y no decía que Él va a vivir en nosotros, en el versículo 25, versículo 26, en nosotros, no junto, no a un ladito, no con, en, en nosotros, mis hermanos. Estamos comprendiendo este capítulo 17 de Juan, el gozo completo de Jesús, es decir, su nombre completo. ¿Se acuerdan que hemos visto ya en otros discipulados en qué consiste esa plenitud del conocimiento de Dios? Conocer su nombre, conocerlo a Él. Esa es la promesa de la vida eterna, mis hermanos, conocerlo. No sé si hasta aquí haya alguna pregunta. Ok, continuamos. Vamos ahora entonces, vamos a ver ahora los versículos 14, 17 y 19. Vamos a ubicarnos en el versículo 14, ¿sale? Fíjense, aquí está el versículo 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Voy a hacer una pausa y vamos a cambiar otra vez de versión. Vamos a la versión Reina Valera 60 con Strong y morfología. ¿Sale? Fíjense, yo les he dado tu palabra. Ahora observemos esto, mis hermanos. Ya cambió el griego, ¿sí se dan cuenta? Antes era el 44, ¿se acuerdan? Ahora es el 3056. Vamos ahora al diccionario y vamos a ver aquí en griego. Aquí está el 3056. Pero ahora observen, ya cambió, mis hermanos. No es rema. Ahora dice logos. También es palabra. ¿Ya se fijaron? Pero aquí la diferencia con rema, acuérdense que rema es una palabra específica, pero forma parte de todo su nombre. Cuando se habla de logos, mis hermanos, es completito, todo, todo absolutamente completo sin que le falte absolutamente nada. No le falta nada. ¿Se acuerdan que hemos ejemplificado esto? No me acuerdo el autor, pero bueno, viene en el Strong, ¿sí? Nos dice que nos explica precisamente cómo podemos entender la diferencia entre logos y rema. Y nos pone un ejemplo, esta concordancia de Strong, y nos dice, cuando se habla de la palabra logos, podemos pensar en toda la Biblia completa. Y cuando hablamos de la palabra rema, se habla de un versículo de la Biblia específico. ¿Se dan cuenta? Entonces, si estamos hablando del nombre, mis hermanos, si hablamos de logos,
es todo el nombre completito, el gozo completo, ¿se acuerdan? Si hablamos de Remá, es todos y cada uno de esos atributos por separado, pero que integran el mismísimo nombre, el único nombre que es sobre todo nombre. Vamos a regresar nuevamente a nuestra versión que estamos viendo. Yo les he dado tu logos, o sea, completo. Verso 4, ¿se acuerdan? Todo, completita la obra. Y ya vimos los demás versículos, 25, 26, 11, 12, 13, 7, el 8, el 9, ¿se acuerdan? El 10. Ya vimos, mis hermanos, ¿a qué se refiere? Se refiere a sus atributos, pero conjuntados, todos juntitos, y entonces nos habla de la plenitud del conocimiento del nombre de Dios. Ese nombre que es del Padre, que es del Hijo, ¿se acuerdan? Es el nombre que es el nombre del Padre, pero que le fue dado a Jesús. Se está hablando de eso, mis hermanos. Obsérvenlo. Yo les he dado tu palabra, o sea, les di ese nombre que tú me diste. Y por eso fíjense lo que sucede. El mundo los aborreció y entonces empezamos a recordar varias citas que nos dice Jesús. Pero les voy a mostrar cuánto les es necesario padecer por causa de mi nombre. Y por predicar mi nombre, los van a encarcelar, los van a perseguir, los van a martirizar, los van a matar. Y cuando se le aparece a Pablo, ¿verdad? Y le dice, vas a ver cuánto te es necesario sufrir por mi nombre, por causa de mi nombre. Y por el nombre, mis hermanos, eran perseguidos los primeros creyentes. Lo estamos comprendiendo. Yo les he dado tu palabra. El mundo los aborreció. ¿Por qué nos aborrece el mundo? Porque conocemos el nombre. Y porque estamos dando a conocer el nombre. Mis hermanos, esto no es un trabajo de una iglesia, esto no es un trabajo de una denominación, esto no es un trabajo de una persona, este es el trabajo de un hijo o de una hija de Dios. ¿Estás entendiendo? Es el trabajo de una hija o un hijo de Dios. Si eres hijo o hija de Dios, mi hermano, tienes que predicar el nombre. No me interesa si eres cristiano o no. Si eres hijo de Dios, no cristiano, no denominacional, no me importa eso, mi hermano. Predicas el nombre de Dios. Estamos entendiendo. El mundo nos aborreció, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo, dice Jesús. Por eso lo aborrecen, porque su nombre no es de este mundo, mis hermanos. No es conocido. Por eso estamos muertos en nuestros pecados. Y se acuerdan que en Juan nos dice, cuando venga el Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Va a inculpar al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Se acuerdan por qué dice de pecado? De pecado porque no creen en mí. O sea, de pecado porque no creen en mi nombre, no creen quién soy yo. Ese es el pecado, mi hermano, no creer en él. Y si ves primera de Juan, por ejemplo, dice en qué consiste el pecado y en qué consiste la mentira del anticristo. No creer que Jesús es el Cristo, no creer en su nombre. Ese es el engaño de Satanás, mis hermanos, no creer en él. Estamos entendiendo. Nos dio su palabra. ¿Para qué? ¿Para qué nos dio su palabra? ¿Para qué nos da el nombre? Bueno, ¿se acuerdan que dijimos versos 14? Perdón, verso 17. Vamos a pasar al verso 17 y observen lo que dice. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad.
Acuérdense que estamos viendo el atributo Mekarishkem, el Señor Adonai, quien nos santifica. No pierdan de vista eso. ¿Para qué nos santifica? ¿Y cómo nos santifica? Santifícalos en la verdad. Y luego nos explica, tu palabra es verdad. Vamos a ver en la versión Reina Valera 60 a qué palabra se refiere. Si se está refiriendo a rema o a logos, es el 30. ¿Ya se fijaron, mis hermanos? Entonces dice, tu logos es verdad, porque acuérdense que rema empezaba con 44. Aquí dice tu logos es verdad, o sea, tu nombre completito. Rema, cada uno de los atributos. Logos, el nombre completo, el sumo gozo. ¿Estamos entendiendo, mis hermanos? Regreso a nuestra versión. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Y dijimos verso 19. Fíjense el 19 lo que dice. Por ellos yo me santifico para que también ellos sean santificados en verdad. ¿Cómo se santifica Jesús? En la palabra también. O sea, en el logos, o sea, en el nombre completo está santificado Jesús. ¿Cuál es el propósito? De que nosotros también seamos santificados en verdad. Su palabra, su logos, su nombre es verdad, mis hermanos. Estamos entendiendo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta o comentario? Ok. Mayra o Arturo, adelante. Sí, ahí en ese versículo se confirma, ¿no? Lo que dice la palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Obviamente hablando de logos, estamos hablando de todo lo que implica nuestro Señor Jesús. Es decir, Él es la verdad, por eso su nombre es verdadero y Él es el único Dios verdadero. Amén. Gracias, Mayra. ¿Estamos comprendiendo, mis hermanos? Espero que nos vaya quedando claro. A lo mejor decimos, "Oh, es mucho, es mucha información". Ya lo hemos visto, mis hermanos, ya lo tenemos ahí, ya está la palabra en nosotros, ya está su nombre en nosotros, ya está ahí. No se preocupen por esa situación. Claudia. A ver, entonces, dijéramos, déjame masticarlo. Ujú. Su nombre completo es Logos. Cuando nos referimos a solo un atributo, es cuando se usa el rema. Rema, Y para que Él pueda santificarnos, nos santifica en su nombre. el Por logos, eso es completa. necesario que nosotros nos sumerjamos o seamos bautizados por el nombre, porque de otro modo no podemos santificarnos. Bueno, ser santificados más Ser bien. santificados, exacto, Ujú. exacto. Por eso nos manda a bautizar a la gente en el nombre. ¿Ya se fijaron? Esa es la importancia. Toda la autoridad. ¿Se acuerdan? Estamos hablando de Mateo 28, pero generalmente nos ubicamos en los versículos 19 y 20 y pasamos por alto, brilla por su ausencia el versículo 18. Toda la autoridad me fue dada. Acuérdense que Shem en hebreo es nombre. Olam en griego es nombre. Y en ambos idiomas, hebreo y griego, Shem y Olam, nombre, es sinónimo de autoridad, jerarquía, potestad, majestuosidad, señorío. El poder de Dios es el nombre, es el nombre, es quién es Él. ¿No es el Todopoderoso? ¿No es el Señor de los ejércitos? ¿No es Sebaot?
el Dios todopoderoso, portentoso, dueño, amo y señor de todos los ejércitos? Arturo o Mayra, Dios les bendice, buenas noches. adelante, mi hermano Arturo. Por eso, cuando Dios le habla a Moisés y Moisés le dice, ¿y cómo les voy a decir al faraón cuál es tu nombre? Y Jesús o Dios le dice, yo soy quien soy. Por eso dice, yo soy quien soy, porque es todo, es Amén. el Todopoderoso. Yo soy, me he enviado a ustedes. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Amén, a mi hermano Arturo, claro que sí. ¿Lo estamos comprendiendo, mis hermanos? ¿Algún otro comentario? Sí, Mayra o Arturo, adelante. Es decir, el logos de Dios nos santifica a nosotros a través del rema, es decir, a través de cada uno de sus atributos nos va santificando. Sí. Eso es lo que hablábamos como el Mekadishkem. Así es. Pero ya nos santificó en el Logos, ¿ya se fijaron? Porque dice, ya está cumplida la hora. Ya está ahí. Es que no conocemos ahorita todos los atributos, pero ya están ahí. Los vamos a ir conociendo, mis hermanos, porque es progresivo, es gradual. Para eso tenemos la eternidad. Esa es la vida eterna. Para eso nos compró, nos regaló, nos dio, nos heredó la vida eterna, la promesa, conocerlo a Él. Ahí, en la eternidad, vamos a conocer todos y cada uno de sus atributos. No sé cuántos llevemos ahorita, pero acuérdense que sus atributos son infinitos. No tienen un número específico. No nos va a alcanzar la eternidad para poder conocerlo todo, mis hermanos, pero ya está ahí dentro de nosotros. Ya es su promesa, ya está ganada por Él, no por nosotros, por Él, para nosotros, por su gracia y su misericordia. ¿Se dan cuenta? ¿Algún otro comentario? Ok, continuamos entonces. Gloria, gloria a Dios por su preciosa palabra, mis hermanos. Vamos a ubicarnos en recordar por qué nuestro Señor Logos, esa verdad, esa palabra, acuérdense, que nos santifica, por qué se revela, por qué manifiesta, cómo se manifiesta, qué es lo que explica, qué expresa, qué nos da a conocer, pues su nombre, mis hermanos. Vamos a brincar ahora, vamos a regresarnos, perdón por la expresión, vamos a brincar al Evangelio de Juan, pero vamos al capítulo 1. ¿Qué dice el versículo 1, mis hermanos? En el principio era el Logos, y el Logos estaba ante Dios. Y observemos, Dios era el Logos. Dios era el Logos. Me regreso a lo que estábamos viendo ahorita en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Santifícalos en tu verdad. Y luego dice, tu Logos, tu palabra, es verdad, es la verdad. ¿Estamos entendiendo que el Logos es Jesús, mis hermanos? No lo estoy inventando, no lo estoy deduciendo, no estoy tergiversando la palabra, mis hermanos. Nada más te estoy mostrando lo que dice la Biblia. No te lo estoy diciendo yo. Estoy proclamando lo que dijo Jesús. Nada más. Bueno, es que aquí dice que Dios era el Logos, o sea, Dios era el verbo, Dios es el verbo, Dios es el Logos, Dios es la palabra. Bueno, pues vamos a ver qué dice el versículo 12, ¿sale? Y entonces vemos que en el versículo 12, la palabra de Dios dice, pero a todos los que lo recibieron, a los que, ¿qué dice aquí, mis hermanos? A los que creen, ¿en qué o en quién? No dice a los que creen en Jesús. Fíjense lo que dice, a los que creen en su nombre. ¿Se están fijando?
a los que creen en su nombre. ¿Cuál nombre? ¿El del Padre o el del Hijo? No pierdan de vista lo que vimos en los versículos 10, por ejemplo. Lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Y los versículos 11 y 12, guárdalos en tu nombre, el cual me has dado, el cual es mío, dice Jesús. Los que creen en su nombre, ¿en el nombre de quién? Está hablando de Logos aquí, porque dice que el Logos es Dios. No dice, uno es Dios y el Logos es otro. El Logos es el Hijo de Dios. Aquí no dice eso, mis hermanos, ¿eh? Dice, Dios era el Logos, lo acabamos de ver en el versículo 1. A los que creen en su nombre, ¿el nombre de quién? Pues de Logos. No, ya no está hablando de Logos. Claro que sí, dice, vean desde el 9. La luz verdadera vino al mundo, alumbra a todo hombre, estaba en el mundo se hizo por él, pero el mundo no lo conoció, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. ¿De quién está hablando? Está hablando del Padre, pero está hablando de Jesús. Obsérvenlo, obsérvenlo. O entonces la Biblia está mal, mis hermanos. Obsérvenlo. A todos los que lo recibieron, ¿a quién? A Logos. A los que creen en su nombre. ¿En nombre de quién? De Logos, que es Dios. Les dio la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Hijos de Dios. Los que creen en su nombre son hijos de Dios. O sea, hijos del Logos. Porque el Logos es la palabra que nos santifica. Porque somos santificados en la palabra. La palabra es la verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. El Logos, acuérdense. ¿Se están fijando? O sea que somos hijos del Logos. Somos hijos de Jesús. ¿Estamos entendiendo, mis hermanos? No te lo estoy inventando. Es lo que dice la Biblia. Aquí dice. Me voy íbamos al verso 18, pero no voy a hacerme caso yo solito y me voy a ir al versículo 13. Los cuales no fueron engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino fueron engendrados por quién mismo, por Dios. ¡Wow! Por Dios. O sea, el Logos es Dios. Claro, lo acabamos de ver, ¿no? El Logos se hizo carne, tabernaculizó entre nosotros, contemplamos su gloria. ¿Cómo vimos a ese Dios? Como el unigénito del Padre. Así lo conocemos, como unigénito. Ahora sí, vámonos al versículo 18. Ya si ustedes quieren verlo ahí en casita con calma, váyanlo viendo. Verso 18. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre. ¿A qué vino? ¿Ya se fijaron a qué? A explicar quién es Dios. ¿No acabamos de ver ahorita en Juan que a lo que vino Jesús fue a manifestarnos el nombre para conocerlo? ¿No vino a darnos vida eterna y la vida eterna consiste en conocerlo? ¿No nos ha santificado en su verdad y su verdad es el Logos? Su Logos es la palabra y el Logos es Jesús, y ese nombre que recibió que es del Padre es el mismo del Hijo. Él lo explicó. ¿Quién? Pues el Logos. ¿Qué vino a explicarnos? Pues quién es. Nos vino a explicar que Él es Dios. ¡Wow, mis hermanos! ¿Se están dando cuenta? ¡Wow! Maravilloso nuestro Dios. Excelso nuestro Dios. No tengo palabras para decir quién es Dios, quién es Jesús. Me quedo corto, mis hermanos. No puedo. No sé cómo decirlo, no sé cómo explicarlo, no sé cómo decirte, pero ahí está la palabra. Ahí está su palabra. Vamos a regresar a Juan
17, mis hermanos. Vamos a regresar, perdón, a Juan 17. Ahí, oh, ahí estamos, Juan 17. Juan 17. Vamos a ubicarnos ahora en los versículos 22 y luego vamos al 24 otra vez. Fíjense bien. Verso 22. Yo les he dado la gloria que me has dado. ¿Se acuerdan que habíamos hecho una pregunta? ¿Cuál es esa gloria que Jesús tenía desde el principio? Ya lo vimos ahorita en Juan, ¿verdad? Juan capítulo 1, que el Logos es Jesús. ¿Cuál es esa gloria que tenía Jesús? Pues que es el Logos, o sea, el nombre, mis hermanos. Y acuérdense que Él nos ha dado a conocer, versículo 4, ¿se acuerdan? Nos dio a conocer, versículos 25 y 26, versículo 6, nos dio a conocer el nombre. Ahora vean el verso 22, entendámoslo. Y yo les he dado la gloria que me has dado. O sea, el nombre que me diste, yo se los di a ellos a conocer, porque esa es la vida eterna, mis hermanos. Estamos entendiendo. Hay un propósito para que seamos uno, como nosotros somos uno. No dice, el Padre y yo somos dos. Juan 10, 30, 31, ¿se acuerdan? Yo y el Padre, no el Padre y yo. Yo y el Padre, dice Jesús, somos uno. ¿Estamos entendiendo, mis hermanos, este versículo 22? Les he dado la gloria que me has dado, el nombre, lo que yo tenía desde el principio, esa gloria que era mía. El nombre se las he dado para que ellos también sean uno como nosotros somos uno. Vean el verso 24. Padre, observen, los que me has dado quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Para qué? Observen el objetivo. Para que contemplen mi gloria que me has dado, porque me amaste antes de la fundación del mundo. ¿En qué consiste ese amor que tenía el Padre, o que tenía el Padre con el Hijo? ¿Se están dando cuenta en qué consiste? En la gloria, que contemplen mi gloria que me has dado, porque me amaste antes de la fundación del mundo. ¿Cuál era la gloria que tenía Jesús antes de la fundación del mundo? El nombre, que Él era el Logos, y que el Logos es Dios desde el principio, y que ese Dios se encarnó y que nos dio la potestad o la autoridad de ser llamados hijos de Dios cuando creemos en su nombre, y entonces somos hijos del Logos. ¿Estamos entendiendo, mis hermanos? No estamos inventando. Es lo que dice la palabra de Dios. La versión que quieras poner, pon la versión que quieras. Si tienes esta herramienta de Eastword, tienes aquí, no me acuerdo si son 40 o 50 versiones, pon la que quieras. Y dicen lo mismo exactamente. Estamos comprendiendo este versículo 24. Es muy clara la palabra, mis hermanos. Contemplen mi gloria que me has dado. ¿Qué le dio? ¿Qué le dio? Pues vamos a regresar otra vez a los versículos 11 y 12, ¿les parece? Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el cual me has dado. ¿Qué le dio? El nombre. Verso 12. Yo los guardaba en tu nombre, el cual me has dado. ¿Qué le dio? El nombre. El nombre. El nombre. Es esa gloria que le fue dada. Es esa gloria que tenía Jesús desde antes de la fundación del mundo. El Logos. El Logos era Dios. El Logos era el Padre. ¿Estamos entendiendo? Creo que es muy clara, pero bien, bien clara
la palabra, mis hermanos. Él vino a darnos a conocer su nombre para ser glorificado. Ese es el único objetivo, mis hermanos. Ser glorificado. Perdónenme que les robe tantito más tiempo, unos minutitos. Vamos a Juan 12, 27. Y vamos a ver esta belleza. Juan 12, 27. Fíjense nada más. Si están parados, siéntense porque se van a caer. Y si están sentados, pues agárrense de la silla. Ahora está turbada mi alma y que dijera, Padre, sálvame de esta hora. Pero por esto vine, para esta hora. Observemos algo bien importante. Fíjense el título. El Hijo del Hombre tiene que ser levantado. ¿Sale? Entonces, verso 27. Para eso vine. Para eso vine. Vamos a ubicarnos en los versos 28, 28 sí, al 32. Observemos. 28. Fíjense lo primerito que dice. Padre, glorifica tu nombre. ¡Wow! Espero que estén sentados y si están sentados, les digo, mis hermanos, agárrense. Padre, glorifica tu nombre. Fíjense lo que está pidiendo. Glorifica tu nombre. ¿Cuál nombre? El que me diste, ¿sale? Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y otra vez lo glorificaré. Entonces, ya está glorificado y lo va a seguir glorificando. Vienen a mi mente los versos 25 y 26 de Juan 17, ¿se acuerdan? Les di a conocer tu nombre y lo seguiré dando a conocer. He glorificado ese nombre, ¿cómo? Dándoles a conocer el nombre. ¿Cómo te he glorificado? ¿Cómo ha glorificado Jesús al Padre? Dando a conocer el nombre. ¿Estamos entendiendo? Ahora fíjense el verso 29. La multitud estaba presente, escuchando, y decían, ha sido un trueno. Otros decían, es un ángel que ha hablado. Toma Jesús la palabra, verso 30, y dice, esta voz no ha venido por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo, o sea, la hora, ¿te acuerdas? Ahora es el juicio de este mundo. Ahora será echado fuera el príncipe de este mundo. Y yo, cuando sea levantado levantado en alto sobre la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Cuando Jesús es levantado, nos atrae a Él. Recuerden que Él es el Padre, mis hermanos. Nos atrae a Él mismo. ¿Sale? No pierdan de vista. Yo cuando sea levantado en alto, está dando a entender su crucifixión. ¿Dónde dice eso? Vean el versículo 33. Esto decía dando a entender de qué clase de muerte iba a morir. Fue levantado, fue clavado en ese madero y luego fue levantado como una asta bandera, como la serpiente que se levantó de asta bandera en el desierto, ¿se acuerdan? Bueno, verso 34. Le respondió a la gente, nosotros aprendimos de la ley que el Cristo permanece para siempre. Como dices tú, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Quién es este Hijo del Hombre? 35. Jesús les dijo, vean, ¿quién es este Hijo del Hombre? O sea, ¿quién es Dios encarnado? ¿Quién es ese Emmanuel? ¿Quién es Dios en nosotros? ¿Quién es ese Dios, el Cristo, el Señor, Adonai? ¿Quién es ese Dios que se iba a manifestar, que nos salvó de Egipto y que nos va a salvar del nuevo Egipto? ¿Quién es? Verso 35, Jesús les dijo, todavía por un poco de tiempo la luz está entre vosotros. O sea, aquí estoy, yo soy. ¿Se están fijando? Andad mientras tenéis la luz para que no os sorprenda la tiniebla, porque el que anda en la tiniebla no sabe a dónde va. ¿A dónde nos iba a llevar Jesús? A Él mismo. ¿Y a dónde regresa Jesús, mis hermanos? Regresa al Padre. O sea, nos atrae a sí mismo como Padre. ¿Estamos entendiendo? Ya lo vimos en el capítulo 1 de Juan ahorita, mis hermanos. Nos engendró, perdón, nos engendró. No de voluntad de carnes ni de sangre,
sino Dios, el Logos, nuestro Padre, Jesús. Estamos comprendiendo. Y entonces, mis hermanos, toma sentido ese versículo 26. Vamos a regresar a Juan 17. Ya con esto terminamos, perdón. 26. Observen. Les di a conocer y daré a conocer tu nombre. Estamos entendiendo. Propósito, que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Porque nos va a atraer a sí mismo. Él va a estar en nosotros, mis hermanos. Bueno, lo estoy diciendo mal. Cuando Él se ha levantado, Él va a estar en nosotros. Pero recordemos algo, Jesús ya fue levantado. Entonces, esta promesa ya se cumplió. Por eso dijo Jesús en el versículo 4, ¿se acuerdan? La obra está terminada. ¿Cuál era la obra? Manifestar el nombre, darnos a conocer el nombre, para que el nombre nos atrajera a Él, y atrayéndonos a Él, somos entonces adoptados, somos sus hijos, somos nacidos de nuevo, somos engendrados por Él. Él es nuestro Padre, y entonces la obra está cumplida. ¿Estamos entendiendo, mis hermanos? Él está en nosotros, vive en nosotros. Por eso la palabra, por ejemplo, nuestro amado pastor Pablo nos enseña que somos el templo del Espíritu Santo, el templo de Dios, porque Él vive en nosotros. Gálatas 2:20, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. ¿Estamos comprendiendo esto, mis amados hermanos? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Vamos a dejarlo aquí. Nos falta todavía el capítulo 4 de Juan. Con el favor de Dios lo estaremos viendo dentro de 8 días, si el Señor nos presta vida y nos lo permite así. Estaremos platicando, orando, meditando, viendo este capítulo 4 de Juan. Está igual de intenso, igual de profundo, igual de hermoso que esto que acabamos de ver aquí en este capítulo 17 de Juan, mis hermanos. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. ¿No? Ok. Todo bien, pues. Gloria a Dios. Gloria a Dios, mis hermanos. Pues un abrazo, mis amados hermanos, y con el favor de Dios nos seguimos viendo el próximo domingo y el próximo miércoles en nuestro discipulado. Bendiciones de nuestro Señor Jesús.